El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Esas palabras las pronuncia el Padre Eterno sobre la persona de Jesús, pero también sobre todos aquellos que somos de Jesús. Es el capítulo 12 del Evangelio de San Juan, versículo 26, la parte más fuerte. El Señor dice: ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. El Señor Jesús experimenta el miedo. Capítulo 12, versículo 26 al 28. El capítulo 13, el Señor está en el cenáculo. Y dice así el capítulo 13 cuando empieza: cuando iba Jesús a ser entregado, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Tomó una toalla, se la ciñó a la cintura. Es ya el lavatorio de los pies. Esa expresión del miedo, que no es ninguna simulación. Quien niegue que Jesús haya experimentado el miedo, niega su condición humana verdadera. El miedo es parte de nuestra condición humana. ¿Qué nos detona el miedo? La incertidumbre, lo que tú y yo no dominamos, lo que no está en nuestras manos. Esto se sobreimpone en torno a nuestros afectos, emociones, y entonces se genera el miedo. Jesús experimenta el miedo, pero dice: bueno, ahora que tengo miedo, voy a decirle: Padre, líbrame de esta hora. No, pues para esta hora he venido. Dale gloria a tu nombre. Se oyó una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Te digo, estas palabras son de Jesús, pero también son para los que son de Jesús, que están aquí anotados, y aquellos que un día estaremos en alguna lista de intenciones. En primer lugar, son de Jesús. Lo he glorificado habla de la presencia del Padre en cada momento de la vida de Cristo. Lo he glorificado habla sin duda, hablando del tiempo de la noche en Nazaret, en que fue gestado por obra y gracia del Espíritu Santo. Lo he glorificado habla de ese tiempo de gestación. Lo he glorificado habla de la noche en Belén. Lo he glorificado habla de su infancia en torno a la calidez y al cuidado de San José y de la Virgen María. Lo he glorificado sin duda habla de su ser joven, de ese trabajo en la carpintería. ¿No es este el hijo del carpintero? Lo he glorificado habla sin duda de su retiro al desierto y habla del inicio de la vida pública. Lo he glorificado habla de multiplicación de panes, conversión del agua en vino, resurrección de aquellos que habían muerto. Lo he glorificado habla de cuando junta a sus apóstoles. Lo he glorificado habla de quien camina en las mareas violentas de aquella mar de Galilea. Habla de la vida de Cristo, pero entonces hay una segunda parte en la expresión del Padre: volveré a glorificarlo.
Y entonces uno pensará, claro, volveré a glorificarlo, se refiere a que el grano de trigo que Cristo mismo ha dicho va a dar fruto. Volveré a glorificarlo, habla de la resurrección. Volveré a glorificarlo, habla de la victoria de Cristo, del triunfo cuando ascienda a los cielos, de aquel que está sentado a la derecha del Padre. Sí, es verdad, eso significa volveré a glorificarlo. Pero volveré a glorificarlo también habla de la presencia del Padre en esa oración en el Getsemaní y también durante toda la noche del proceso y en el desenlace en el Gólgota. Volveré a glorificarlo significa que Jesús no está solo en el sacrificio. Si revisas las 7 palabras en la cruz, Jesús habla con el Padre. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él contempla a aquel a quien nadie contempla. Y todavía antes de concluir dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Volveré a glorificarlo significa que Él no está solo en el Viernes Santo. Cae, y como aquella hermosa oración de Raniero María, hablando de su poema del otoño, dice, todo cae, caen las hojas, cae el día, cae la vida, pero alguien nos levanta con sus enormes manos. Raniero María Rilke habla de las manos de aquel que levantaba a Cristo cuando se caía. Y cae de nuevo y alguien le levanta. Y vuelve a caer y alguien le vuelve a levantar. Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. También esto se refiere a quienes están aquí anotados. Sea tu padre, tu madre, mi padre, tus hermanos, los abuelos, de alguien quizá algún hijo, no sé. Cada quien sabe con quién se identifica cada uno de estos nombres. Lo he glorificado habla de Dios que está presente en la vida de cada uno de ellos y de cada una de ellas. En la vida de alguien que nació en un lugar, un día, una fecha concreta. Lo he glorificado habla de alguien que vino a alegrar la vida de unos papás cuando le cargaron en sus brazos, de aquel que ha sido hijo o hija. Lo he glorificado habla de alguien que también con toda posibilidad fue hermano y tuvo hermanos de sangre que lo acompañaron, la acompañaron. Le he glorificado habla sin duda de alguien que tuvo amigos, y un amigo es un hermano que nosotros escogemos, y amigos son los que quedan cuando todos se han ido. Sin duda Dios les glorificó. Si alguien un día se encontró con alguien que le ofreció el amor sincero, sin duda ahí también fue glorificado. Cuando alguien estableció una familia, si es que la formó, cuando alguien un día cargó al hijo en los brazos, cuando alguien un día tuvo un trabajo, cuando alguien un día pudo haber visto a los hijos de los hijos. O sea, lo he glorificado habla de la presencia de Dios en tantos momentos, que es Dios quien mejor conoce la vida de los hermanos que aquí están escritos en papel. Pero dice la segunda parte de la afirmación de Dios, volveré a glorificarlo. Y alguien pensará, claro, Padre, esta es la celebración que manifiesta que Dios vuelve a glorificar, porque nosotros creemos que los que aquí están escritos gozan de Cristo. Nosotros creemos que donde está el pastor estará su rebaño. Nosotros creemos que donde está el que es la cabeza estaremos los que somos su cuerpo. Nosotros sabemos, Padre, que donde está el único hijo de naturaleza estarán los que somos los hijos de adopción. Claro, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Ellos gozan ya de Dios, ha dicho hermosamente el texto de Apocalipsis 14:13. Dichosos desde ahora los muertos si han muerto en el Señor, que descansen ya de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Nosotros creemos que hay vida eterna. Y si Dios los glorificó con tantas bendiciones en la vida, Dios les glorifica con el premio de la vida eterna. No obstante, quisiera que ubicaras ese elemento que Cristo también vivió. Volveré a glorificarlo. No tan solo es de alguien que goza de Cristo. Volveré a glorificarlo significa que cuando ellos y ellas
vivieron su Viernes Santo, ellos no estuvieron solos. Porque nadie puede vivir el Viernes Santo si Dios no está con nosotros. Y cuando de pronto venía el cansancio, cuando de pronto venía el desaliento, cuando de pronto ya no podían cargar su cruz y caían con esa pesada cruz que traían en los hombros, había unas manos enormes que los levantaban para que un día pudieran decir junto con Cristo: todo se ha cumplido, todo está consumado. Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Nos habla de Cristo y nos habla de todos ellos a quienes hoy celebramos en Cristo. Dice el texto de la liturgia: ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Jesús sabía lo que esto significaba. Pero habrá alguien que quizá en ese momento escuchaba: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Y alguien podría decir: entonces no va a existir el Viernes Santo. No. El Viernes Santo existe, pero Él no va a estar solo. Porque el Viernes Santo no es el final. Porque la historia no se termina el Viernes Santo. Porque existe el domingo de Pascua. El Viernes Santo es inevitable, pero no va a estar solo. Yo lo voy a levantar. Él va a hablar conmigo cuando nadie me vea. Él sabrá que estoy frente a Él en la cruz. Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Estas palabras son para Jesús el Cristo. Y son para todos los que somos de Jesús el Cristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.